Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a las jornadas sobre el Centro de Documentación de las Brigadas Internacionales. Esta tarde tenemos la suerte de contar con Alba Nuedo y, en primer lugar, lo que vamos a realizar antes de la charla que nos vas a impartir, antes de la conferencia, Alba, vamos a presentar tu libro Hambre y escasez, abastecimiento de Albacete durante la Guerra Civil 1936-1939. Alba Nuedo Lozano es doctora y profesora en la Universidad de Castilla-La Mancha, especializada en Historia Contemporánea. Su investigación se centra en la historia social de la Guerra Civil y el franquismo, con especial atención a la vida cotidiana, el género y la memoria. Ganó en el año 2023 el premio del Instituto de Estudios Albacetenses, Don Juan Manuel, fruto del cual publicó Hambre y escasez, abastecimiento durante la Guerra Civil del 36 al 39. También aquí podríamos haber puesto en estas notas que recogió que Alba estuvo haciendo prácticas como buena alumna en el Instituto de Estudios Albacetenses. Es también autora de El hambre como arma, escasez republicana en la Guerra Civil, publicada en el año 24, y ha coordinado obras como Hogares rotos, la Guerra Civil y su impacto en las familias españolas. Esto es la nota que me ha pasado Paco Alía, que está aquí, es profesor de la UCLM, pero yo quisiera añadir, con tu permiso, Paco, también, que algo que también tenemos que hacer constar, y es que has realizado estudios de investigación en la Escuela de Altos Estudios Sociales de París, también en el King's College de Londres, también en la Universidad Nova de Lisboa. Vaya curriculazo, ¿no? Pues es impresionante. Y luego, y lo digo con cierto orgullo también entre compañeros, Manuel Ortiz ha estado también dentro de tu grupo en el Seminario de Historia Social de la Población de la UCLM. También ha coordinado o está en proyectos de investigación como La familia franquista, el Plan de Memoria Democrática de Castilla-La Mancha y la hambruna española, el proyecto de investigación La hambruna española 1939-1952. Con todo este bagaje de investigación, Alba, pues gracias por participar en estas jornadas. Espero que sean muy fructíferas para ti, para el guía ya lo son, y tienes la palabra. Pues muchas gracias, Antonio. ¿Me escucháis bien? Vale. Ha dicho un montón de cosas que suenan muy bien, y no todas son verdad. Pero se ha olvidado decir lo más importante, y es que soy de Villarroledo. Y eso me hace estar aquí pues con razón de ser, como buena albaceteña. Bueno, es para mí un honor presentar aquí este libro que salió en 2023, pero estuvo en la recámara y que bueno, pues es el resultado de un premio y el resultado de lo que fue mi primera investigación. Así que hoy lo miro con ojos un poco críticos. Gracias. Hoy lo miro con ojos un poco críticos, pero bueno, fue el primer acercamiento a la investigación. Y lo primero de todo, quería daros las gracias a todos ustedes por estar aquí en esta tarde, que podrían estar haciendo cualquier otra cosa más divertida. Darle las gracias a Antonio por invitarme. Darle las gracias a personas que me hacen sentir hoy especialmente agradecida, porque les aprecio mucho y les admiro, como Manuel Ortiz, sobre todo como Paco Alía, y voy a hacer como diría mi madre y como diría todo el mundo, de mi capa un sayo. Y entonces quiero dar especialmente las gracias a Francisco Alía, que está aquí, que fue la persona que primero me cogió de la mano en estos primeros pasos de la investigación, quien me animó a trabajar estos temas, quien me sigue animando, ayudando y enseñando, y quien es un ejemplo para mí. Uy, hay niños. Quien es un ejemplo para mí, tanto como una persona que académicamente es ejemplar, como por su calidad humana, de la que aprendo todos los días y de la que pues nunca voy a estar suficientemente agradecida, ni voy a tener suficientes parlamentos como este para llegar. Y también hoy para mí es un día súper especial, y me vais a perdonar este rollo que os estoy soltando antes de lo que yo tengo que hablar, porque están aquí mis padres. Y es una cosa que no me suele pasar nunca, entonces estoy muy nerviosa porque no me suelen ver. Así que, pues, realmente son ellos, y esto de verdad que va enlazado con lo que os voy a decir,
los que han hecho esto posible porque me han aguantado llorando todos los días. Y un libro solo se hace, y esto lo sabe quien ha escrito un libro, llorando mucho. A veces con lágrimas, a veces de enfados, pero cada uno como puede. Bueno, Hambre y escasez fue, como digo, mi primera investigación. Yo no sé muy bien qué decir en las presentaciones de libros, ¿sabes? Porque es que nunca he hecho una. Porque he publicado, pero como que me da un poco de vergüenza. Así que bueno, pues vamos a ser aquí. Sois mis amigos, así que lo vamos a hacer como amigos que somos. Hambre y escasez fue mi primera investigación, fue mi trabajo de fin de máster, y aunque efectivamente fue el profesor Paco Alía quien me animó a trabajarlo, el germen de lo que por dentro me interpelaba para abordar este tema nació mucho antes de que yo me diese cuenta, y nació cuando yo era bastante pequeña en las sobremesas en las casas de mis abuelos. Yo me acuerdo de pequeña de ver a mi abuelo comiendo pan con naranja, que era una cosa como que me daba un asco que me moría, y luego de mis abuelos maternos hablando constantemente de lo mal que lo habían pasado en su infancia. Mis abuelos eran jóvenes, porque no son hijos de la guerra, sino de la posguerra, pero contaban una y otra vez lo mal que lo habían pasado. Y el día culmen llegó un día, esto sé que es muy poco académico, pero bueno, no pasa nada. Después voy a ser académica, lo prometo. Un día yo estaba haciéndome una tostada de pan de centeno, esto lo conté en alguna ocasión, y llegó mi abuelo con ojos completamente desfigurados y me dijo, ¿pero qué haces comiendo pan negro? Y me lo tiró. Y a mí eso me dejó completamente rota. Dije, pero si es bueno, si es sano, esto me va a hacer adelgazar. Y yo no entendía por qué mi abuelo le tenía tanta animadversión al pan de centeno. Claro, después lo fui entendiendo. Y el libro que hoy presentamos aquí es un poco el darle forma académica, darle forma a través del rigor histórico, o por lo menos así lo he pretendido, a una memoria y a una experiencia que es compartida por la mayoría de las familias de los que aquí estamos presentes. Y darle un poco de voz estructural a una vivencia que no solo se queda en el recuerdo de las sobremesas de los abuelos que quieren hablar, sino que también ha determinado de qué manera nos acercamos, de qué manera nos relacionamos, de qué manera hacemos familia alrededor de las mesas. Porque hemos vivido un pasado en el que tener comida era un símbolo de esfuerzo, en muchos casos un símbolo de estatus, pero sobre todo un símbolo de dignidad humana. Y a través de esta sensación de la dignidad humana y a través de esta sensibilidad que se puede tener hacia quienes somos nosotros, gracias a quienes han sido los que nos han traído aquí, fue lo que me hizo llevar la investigación a intentar resolver una pregunta más o menos clara, que era cómo se vive la guerra lejos del frente cuando el enemigo no es tanto el arma como el propio hambre, y cómo se combate el hambre. No sé, ¿sigo? Sí. Ah, vale. Estábamos todos muy pendientes. Bueno, pues yo empecé esta investigación en el año, Paco me puede corregir si me equivoco, 2019, hace ya años, en un momento en el que la historiografía estaba en plena renovación. Era cuando ya las oleadas de los estudios provinciales, de historias locales y provinciales, los estudios de la violencia, aquí tenemos a Manuel Ortiz y Paco Alía, que son quizás de los más importantes de España. Aquí, no están levantando una mano, pero están aquí. Ya habían pasado, ya habían asentado, y entonces ahora había una nueva ola de investigadores más jóvenes o no tan jóvenes que se empezaban a interesar por temas que hasta ese momento habían quedado un poco en la recámara y que tenían que ver sobre todo con la vida cotidiana. Y he hablado de los que los trataron la historia local y regional en sus tesis de los años 90, porque ellos fueron quienes pusieron la semilla para que esto pudiese germinar. De momento, el hambre, que era algo que estaba completamente olvidado y que a todos nos parece evidente, ¿verdad? Que en momentos de conflicto se pasaba hambre, pues no tenía cobertura historiográfica, y gracias a algunas investigaciones, pues vale nombrar a Miguel Ángel del Arco, que acaba de sacar un libro en crítica, pero bueno, no solo él. Estaban llevando un poco, sacando a la luz cómo el vivir cotidianamente era también una forma de resistencia y cómo sobrevivir fue un acto también heroico. Entonces, dentro de esta línea, que ya hacía mucho tiempo de la historia social, de darle voz a quienes no tenían nombres propios, pues se encuadró este trabajo.
Y tuve la suerte de poder estar en el Archivo Provincial de Albacete, y lo que sale de aquí viene fundamentalmente de la prensa de Albacete y de las fuentes judiciales que se conservan en el Archivo Provincial. Después de hacer la investigación, pues no les voy a hacer spoiler, pero porque es un libro de historia, entonces todos ustedes saben lo que pasó. La guerra y el hambre, pues no es revelar nada, ¿no? Pero bueno, el hambre sí que fue, y esto se demuestra en el libro, uno de los componentes fundamentales y un eje vector de la vida cotidiana y del sufrimiento de la guerra civil. Y la escasez fue utilizada como un arma más para el combate, que fue tanto operativa en el frente como sobre todo en la retaguardia. Cuando yo me acerqué a este tema, encontré, ahora Damián, que nos ha acompañado antes, se ha ido, pero yo me acuerdo que Damián me daba clase, Damián Alberto González Madrid, profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha aquí en Albacete, me daba clase en el máster y le dije, mira, Damián, yo no lo conocía porque yo había estudiado en Ciudad Real, pero yo sabía que era de Albacete y le dije, mira, yo quiero estudiar el hambre en Albacete. Y me miró con unos ojos y me dijo, ¿pero qué vas a sacar, chiquilla? Y yo dije, ostras, vale, pues vamos a ver. Y entonces nos pusimos, Paco y yo, a investigar y todo lo que se había dicho era sobre Madrid, sobre Barcelona, mínimamente sobre Sevilla, pero Albacete no aparecía. Y yo, como buena albaceteña de pura cepa, dije, cabezona soy, por Albacete va a ser. Entonces me metí en el archivo de Albacete y lo que encontré fue muy revelador. Porque pese a no estar en los grandes manuales de historia, bueno, sí por las brigadas internacionales, pero no por el ámbito de la vida cotidiana, encontré que Albacete era un centro neurálgico de la experiencia de lo que era la vida durante la guerra en las retaguardias, que debería ser ejemplar, porque fue quizás el ejemplo de la retaguardia más extraordinaria por su composición social, de la que ya hablaremos, por su ubicación logística y además porque fue como ahora os tengo que dar una conferencia, no quiero repetirme, entonces si me quedo un poco corta luego me preguntáis. Porque fue una provincia agraria que su objetivo fundamental era la producción y que, sin embargo, a pesar de ser su objetivo principal la producción, no tenía productos. El hambre que se pasó en Albacete, siendo una provincia que se dedicaba a cultivar, era algo que rompía un poco todos los esquemas y, sin embargo, que es común a la mayoría de los pueblos, sobre todo que entraron en la línea de comunicaciones entre el Levante y la ciudad de Madrid. Pero pronto yo me di cuenta de que yo no quería hablar del hambre como un tema material, que no se comiese no era el tema, sino de cómo este hecho material, que era la escasez, se convirtió en un fenómeno moral, en un fenómeno político y en un fenómeno emocional y social. Y cómo llevó a que esta retaguardia en la que nosotros estamos ahora, como en otras retaguardias, se convirtiese en un problema fundamental de primer orden para todas las autoridades republicanas. ¿Qué es lo que vais a encontrar en el libro? No sé si lo tengo que vender. Bueno, ya no hace falta. Pero, ¿qué vais a encontrar en el libro? Pues 3 partes que intentan como crear una panorámica paralela y a la vez que dialogan entre ellas. Una primera parte que hace como un marco general de cómo era Albacete antes y durante la guerra y de toda la estructura institucional y de cómo la guerra y la presencia de las brigadas internacionales afectó de manera irreversible a la vida cotidiana de los albaceteños. Y luego me esfuerzo mucho, o por lo menos esa era la intención, en intentar demostrar que la retaguardia no es un espacio aislado, sino que es una membrana viva, un espacio completamente móvil donde se hace el caldo de cultivo de la moral y de la logística, y es en ese mantenimiento de la moral y de la logística donde reside la capacidad de ganar o no la guerra. Después de eso, pues intento ver cómo las decisiones políticas, los nombramientos, las requisas, los primeros intentos de organización marcaron un cambio profundo y llevaron a la construcción prácticamente improvisada de sistemas de suministro oficiales que pues no llegaron a funcionar. En el segundo bloque, que se llamaba Abastecimiento en una región de retaguardia, pues analizó cuáles fueron los mecanismos de gestión de víveres y cuáles fueron los problemas de gestión de los mismos. Analizó la figura de las juntas de abastos y los organismos municipales, los intentos de organización, cómo había un sistema hiperminucioso de una estructura que no funcionaba y se cambiaba cada 3 semanas.
y cómo al final la improvisación y la necesidad fueron marcando el ritmo hacia un problema que nunca llegó a solucionarse. Analizamos los vales de racionamiento, los mercados intervenidos, los bandos sobre precios y cómo las noticias y la lucha contra los acaparadores. Por cierto, yo había preparado una presentación, pero se me ha ido completamente. Perdonadme. Cómo la lucha contra los acaparadores pues, marcó la vida cotidiana. Vemos, gracias al estudio de la prensa, cómo hay una relación íntimamente vinculada entre la política, la moral y la supervivencia, y cómo se destila, a la vez que se castigaba en el discurso a quienes cometían delitos de abastos, un cansancio y una frustración absoluta. Es realmente interesante ver la prensa de la época porque, bueno, como todos ustedes saben, estaba censurada, pero en las propias denuncias se marca una línea de debate moral sobre si guardar pan para los hijos es delito, porque judicialmente lo era. Pero ese debate que se abre nos lleva a nosotros también a pensar cómo se pudo conjugar el que era lo justo, que era lo necesario, que era solidaridad, que era lo que era normativo y cuáles fueron las necesidades que fueron marcando el ritmo de la guerra. Y vuelvo un poco sobre los pasos que decía, cuando yo empecé a investigar, todo lo que se investigado fundamentalmente era sobre Madrid y Barcelona y como los grandes focos del hambre. Y decían, es que en Madrid se pasó más hambre que en ningún lugar. Indiscutiblemente en Madrid pasó muchísimo hambre, por favor, que nadie me entienda en otro sentido. Pero yo hice un estudio a través de todas las noticias, porque en el periódico se anunciaba cuando iba a haber un reparto de cualquier alimento, pues hice un estudio que no sé si ustedes lo pueden llegar a ver. Ahí lo ven, que pone legumbre, seca, arroz, fideos, patata, de lo que más o menos en las semanas de 1938 un albaceteño podía consumir con lo que se le daba. Y la media salía en unos 837 calorías diarias, kilocalorías diarias. No sé si ustedes alguna vez han estado a dieta, pero las dietas más estrictas te ponen en 1200. Y ahí por la noche te tiras a la barra de fuet. Pero bueno, lo que quiero decir con esto es que personas que vivían del trabajo físico, la mayoría recibían una ración mínima. Y si no morían de hambre era gracias a los mercados negros y a los delitos por supervivencia. Y es esto, perdonad, lo que intento analizar en la tercera parte del libro, que es básicamente un análisis más cuantitativo y cualitativo de los perfiles de las personas que cometían delitos de abastos. Y esto es una advertencia y una crítica metodológica, tiene mucha trampa, porque las cifras que nos dan, gracias Antonio, las cifras que nos dan los tribunales, no sé si lo pueden ver ustedes aquí, pone hombres, mujeres, arriba, ¿lo veis? Vale. La mayoría eran hombres y ahí tienen los delitos que se juzgaban. Lo que sabemos por otras fuentes es que la mayoría de las personas que estuvieron implicados en los mercados negros y en los delitos de subsistencias fueron las mujeres. Tampoco hace falta pensar mucho cuando sabemos que eran las mujeres quienes tenían la responsabilidad material y moral del sostenimiento del bienestar de las familias y, por tanto, es lógico pensar que eran las mujeres quienes se dedicaban a los mercados negros. Estas conclusiones yo creo que llegué después de hacer el TFM, entonces, bueno, yo se las expongo aquí. Y es que cuando yo investigaba, a mí no me cuadraba. No podía ser que todos fuesen hombres y que la mayoría de los delitos fuesen el tráfico de mercancías sin guía, que es que para trasladar alimentos de un sitio a otro necesitabas un salvoconducto que justificase dónde ibas. Y con el tiempo, viendo otras fuentes, investigando un poco más, pues descubrí que la mayoría de las personas que se encargaban del bienestar, pues efectivamente eran las mujeres, pero que muchas de ellas no eran denunciadas porque existía una colaboración entre la propia población que era consciente de que se necesitaban unos a otros. Porque si tu vecina Encarna vendía debajo del mostrador y tú ibas y la denunciabas, al día siguiente ¿a quién le comprabas tú debajo del mostrador? Este tipo de cosas que, bueno, pues conforme... Tampoco me ha madurado mucho en la investigación, pero son las que agradezco muchísimo de haber hecho este libro, porque me enseñó muchísimo. Me enseñó primero a ver cómo detrás de cada expediente judicial, que parece una cosa
cuando no has visto ninguno, muy fría. Es una mina de historias humanas, tiene detrás caras, rostros, tiene lágrimas, tiene sufrimiento, y como el poder tener la oportunidad de investigar sobre mi tierra me llevó a tener una sensibilidad y una empatía que quizás con estudios más distanciados, esto no quiere decir que haya falta de rigor, espero, pero con estudios más distanciados no logras tener. En este libro también analizo la llegada masiva de los refugiados, que poco nombramos aquí. Hablamos mucho de los brigadistas, que fueron casi 30.000, no todos a la vez, pero hubo más de 100.000 refugiados. Hablo de las dificultades de suministro, hablo de los conflictos entre las organizaciones locales y provinciales, pero sobre todo pues intento hablar de aquellas voces que quizá por no ser tan épicas o tan militantes han quedado un poco a la sombra del recuerdo, pero no de la memoria. Y este libro también me enseñó que la memoria y la historia no son ni lo mismo, ni tampoco agentes enfrentados, sino dos elementos que deben dialogar y deben intentar confluir en un punto común para llevarnos a una ciudadanía y una consciencia de nuestra propia identidad más sensible, y sobre todo que sean temas que nos transporten hasta hoy y que nos hagan también intervenir de forma activa en los debates que en la contemporaneidad tenemos sobre la justicia, la desigualdad, sobre los conflictos que están surgiendo. Y bueno, este libro me llevó a iniciar mi carrera, que es corta, como podréis imaginar, pero marcó la línea de lo que me ha seguido interesando, que es la de vulnerabilidad social, la miseria, los grupos excluidos, y es en eso en lo que estoy ahora. Y eso es todo lo que os tenía que decir sobre el libro. No sé si hay preguntas o... Bueno, pues tenemos esta tarde, Alba, la presentación de tu libro, y después tenemos la conferencia en la que entraremos. Ya sé que tiene los folios ahí a tu derecha, sí. Pero vamos a terminar de presentar el libro correctamente. Y en toda presentación de libros, que dices que no has estado en la presentación de tus propios libros, pues las preguntas que se suelen hacer como historiador es ¿qué bibliografía has utilizado? Por ejemplo, ¿de qué fuentes has bebido a nivel de fuentes secundarias? Bueno, esa es una pregunta muy difícil que me vas a hacer mirarlo. A ver, fundamentalmente yo partí, pues como supongo que cualquiera que se inicie en la investigación, de los estudios que se hayan hecho a nivel local, de la tesis doctoral de Manuel Ortiz, de también los estudios que había hecho Francisco Alía, de las publicaciones que existían sobre la provincia de Albacete, de Rosa Sepúlveda también, sobre los años de la República. Algunas fuentes que pues para todos son como canónicas, por así decir. Y luego partí también, y creo que esto es lo que se demuestra, de algunos conceptos historiográficos que a mí me han servido muy mucho, como el de historia total, que bueno, trajo a España sobre todo David Alegre y demás, pero que estaban ya purulando por la historiografía internacional. Y luego, sobre todo, también los trabajos pues, de todo el grupo de Granada, de Miguel Ángel del Arco, de Gloria Román, también de Lucía Prieto y Encarnación, que fueron las primeras en marcar la línea de cómo se trabajaba de estos temas a nivel internacional. Es que esto, no sé si te interesa, yo te lo cuento. Pero... Mira, Alba, yo creo que esto interesa a tus alumnos, e interesa también a aquellos investigadores que estén en esta línea. Entonces, casi te diría que le hables a la Alba de hace 8 años. Es decir, cuando comenzaba, ¿qué le dirías? En ese sentido, ¿de qué manera te adentraste? ¿Qué fuentes consultaste? Es eso, es decir, que afortunadamente esta presentación de libro y esta charla se está grabando, luego la vamos a subir y la vamos a volcar en la página web para que aquel investigador, tú sitúate, cuando comenzabas, ese investigador que quiera adentrarse, ¿qué es lo que le dirías? Por eso la pregunta de qué fuentes bibliográficas.
Claro que es interesante. Igual que la siguiente, ¿qué fuentes primarias, si es que las hubiera o no, o en qué archivos te has dirigido? Claro, las fuentes primarias son el foco esencial de una investigación. Uh-huh. Al final nosotros tenemos la suerte de vivir en un mundo en el que las fuentes secundarias, la bibliografía, la tenemos todos prácticamente al alcance. Además, sobre todo si tienes la suerte, como yo, de tener un contrato en la universidad nos facilita muchísimo poder acceder a todo ello y al final el trabajo de investigación parte de una base de bibliografía que, si yo te tuviese que dar un consejo a alguien, es lee todo lo que caiga en tu mano. También incluso lo malo, porque lo malo también te da bastantes ayudas, pero lo más importante, por lo menos en historia, y supongo que en todo, para hacer un trabajo de investigación son las fuentes primarias. Sin fuentes no hay investigación. Para este libro yo lo que utilicé fundamentalmente son las fuentes del Archivo Histórico Provincial de Albacete, la documentación judicial y la documentación de la prensa de la hemeroteca que guarda además también el Instituto de Estudios y que es accesible de forma digitalizada. Y luego, posteriormente, conforme he seguido en esto, que esto fue el inicio de lo que siguió después, los archivos son infinitos. Los más importantes, pues el archivo de la memoria histórica de Salamanca, bueno, ahora tiene otro nombre, ya no me acuerdo cómo se llama, de la Guerra Civil, no, si era el de antes, es que lo han cambiado varias veces. El Centro Documental de la Guerra Civil, de la Memoria Histórica o Democrática, bueno, el Archivo de Salamanca. El Archivo General Militar de Ávila. En mi caso tuve la suerte extraordinaria de poder trabajar en archivos internacionales. Los archivos nacionales de Reino Unido son una absoluta pasada en este sentido. Los archivos franceses, los archivos de Nantes, el archivo de Ginebra, que está abierto, el Regaspi, que es el archivo del Cominter, que también está en abierto, aunque la página es un Cristo. Para quien ha intentado entrar, pues sabrá que es horrorosa. Yo he recorrido muchos archivos provinciales. Es que es infinito y además al tener la suerte de elegir un tema tan transversal, pues puedes encontrar espacio allá donde lo busques. Sí. Bueno, muy bien. Pues Manolo, a ver, tiene una pregunta. Dime. Manuel Ortiz. A ver, no, en realidad no es una pregunta. Me ha animado, no iba a intervenir, pero como has dicho que se estaba grabando, digo, bueno, pues que quede ahí para, si cabe, poner todavía más en valor el trabajo del que estamos hablando, ¿no? No te ruborices, esto no estaba preparado, como sabes, pero creo que sí que es importante decirlo, ¿no? A ver, 3 cositas. En primer lugar, es un trabajo de un historiador y yo quiero aprovechar para reivindicar a la historia y al historiador. Estamos muy mal vistos, estamos, yo diría que incluso desprestigiados. Bueno, pues lo que aquí tenemos es el trabajo, sí, de una historiadora joven, por eso no te tienes que disculpar. Ojalá y volviéramos a tener tu edad, ¿no? Hay que empezar, lo has dicho muchas veces, lo has dicho así casi como pidiendo disculpas. Es un trabajo maduro, a pesar de tratarse de lo primero y demás, pero creo que quien lea este libro puede tomar conciencia de lo que significa leer un buen libro de historia. Porque has hablado de rigor. Esto no se lo ha inventado nadie. Los datos que están ahí los ha sacado evidentemente de esas fuentes de las que te preguntaba Antonio y de la bibliografía. Y todos sabemos lo difícil que es ir al Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca o a cualquier otro archivo, y depurar todo eso, lo que tú ahora mismo has aprendido, porque el libro ahora lo escribirías de otra manera, como nos ha pasado a todos. Cuando volvemos a nuestros trabajos, pues te da casi vergüenza, ¿no? Y diré, bueno, yo esto ahora, sencillamente porque has tenido oportunidad de seguir trabajando y ahora tienes otro bagaje. Segundo, detrás de este libro hay un trabajo que tiene que ver también con lo que significa ser historiador, ¿no? Que es el pozo teórico. Es un trabajo de historia social, pero es un trabajo que tiene una base extraída de tu buena disposición como alumna, como doctoranda, ¿no? Que te ha permitido conocer esa bibliografía y que cuando hables de historia total o hablas de historia social, es que detrás, aunque a lo mejor el profano no lo vea en el libro, es lo que te ha permitido hacer esas preguntas y llegar a esas conclusiones.
Pues tiene una base teórica, que eso es lo que conseguimos hacer o intentamos hacer en la facultad, ¿no? Y eso tú ahora lo estás comprobando. Y en tercer lugar, es una reivindicación también de lo que es un buen trabajo de historia local. Hubo un tiempo en que hacer historia local estaba denostada. Bueno, cuando la historia local se hace bien, es una contribución extraordinaria. Y si hoy tenemos, yo desde luego lo suscribo, un buen nivel historiográfico en este país, es porque tenemos una muy potente historia local. Y termino, una historia local hecha desde Albacete, porque Albacete tiene historia. Hay mucha gente, incluso seguramente aquí, que piensa que, bueno, ¿y qué tiene que aportar Albacete? Bueno, pues, han mencionado a Miguel Ángel del Arco. Ahora Miguel Ángel del Arco, que es un joven catedrático de la Universidad de Granada, es muy conocido, publica en medios como El País y ha salido incluso en televisión, porque tiene, después de una trayectoria importante, un extraordinario trabajo sobre el hambre. En general en toda España, pero básicamente él lo ha documentado en Andalucía, ¿no? Bueno, ha tenido el acierto, ha tenido bueno, pues no sé, la brillante idea de sacarle punta a algo que se llevaba tiempo comentando, solo que no era el protagonista. Y ahora en este libro, por ejemplo, pues ya lo es, ¿no? Entonces, bueno, pues queda ahí suscrito, ¿no? Albacete también puede contribuir al conocimiento de un tema que es fundamental. Hoy la gente tiene que saber, sobre todo las generaciones más jóvenes, y esto a lo mejor era lo que más me movía a intervenir, ¿no? No sé si conocen ustedes el último estudio que se ha publicado sobre la opinión de los españoles con respecto al franquismo. El 21,8% de los españoles cree que el franquismo fue bueno. Esto es lo que dice el estudio. Créanme, una dictadura, y el franquismo concretamente, no aporta nada bueno. Y esto tendría que quedar meridianamente claro, no puede haber dudas al respecto. Una dictadura no aporta nada bueno. Bueno, pues esta dictadura lo que nos trajo, y esto es lo que se demuestra en este libro, fue hambre. Muchos años después a la gente en este país se le ha olvidado que en este país la gente se murió de hambre y que las cartillas de racionamiento estuvieron en vigor hasta el año 1952. Recuerden ustedes que en Europa hubo una Segunda Guerra Mundial que terminó en el año 45 y solo 5 años después, es decir, en el año 1950, ya se habían recuperado los niveles de preguerra, ya se estaba en la senda del crecimiento. Nosotros todavía, después de haber hecho la guerra, de haber terminado en el año 39, en el año 52 seguíamos teniendo cartillas de racionamiento. Es decir, la década de los años 40, por desgracia, no solamente es la década del miedo, de la represión, de la enfermedad, es por antonomasia la década del hambre. Muchas gracias. Miguel Pardo, por favor. Hola, buenas tardes. En primer lugar, yo quiero darte la enhorabuena por todo lo que ha dicho Manolo Ortiz sobre lo local y demás. Y yo no soy historiador, soy economista. Y echo de menos muchísimo los aspectos económicos que tocan a la Guerra Civil Española, posguerra, franquismo en total, democracia y demás. ¿Por qué? Porque esas fuentes de las que tú has hablado son muy escasas. Porque hablamos de los archivos históricos nacionales con algo que se recoge, pero queda muchísimo institucionalmente que hacer en los ayuntamientos del mundo rural, por ejemplo, de los pequeños municipios. Prácticamente hay mucho, pero no hay manera de meterse con ello, porque no está ni digitalizado ni demás. Y luego porque entrar allí es poco menos que entrar en la sacristía de la iglesia en términos de Franco, ¿no? O sea, era muy difícil. Desde ese punto de vista, yo como economista valoro mucho tu libro, muchísimo, porque pones un punto en algo que yo, gracias a Manolo Ortiz también, que me invitó a participar en un libro sobre la Guerra Civil Española, apuntaba, ¿no? El problema de la Guerra Civil no solamente era un problema de quién produce,
quién produce manufacturas, quién produce alimentos, tal, sino cómo se distribuyen esos alimentos, qué logística hay detrás, qué mercado negro hay, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, se aprende muchísimo en los libros de historia local. Yo siento sana envidia de los historiadores de Castilla-La Mancha. De hecho, he trabajado bastante con ellos, más que con los historiadores económicos de la Facultad de Economía, porque estamos en el antiguo régimen en algunos aspectos todavía, ¿no? En lo que respecta a Albacete, ¿no? Desde ese punto de vista, yo lo que quiero es que te animes a seguir creando escuela en la dirección que llevas, ¿no? Y, como ha dicho bien Manolo, la primera vez que presentas un libro, pues tienes problemas. Yo lo presenté con bastantes más años que tú, con lo cual no era tan normal presentar un libro como ahora, ¿no? Y luego, desde el instituto, te vamos a pedir colaboración. Yo ya te la he pedido, a pesar de tu bisoñez, y siguiendo a Paco Alía, que me recomendó. Y tengo que decirte que el informe es un informe estupendo. Gracias. Porque conoces lo local. Hay algunos que me hacen informes para estudios locales y se creen que se lo están haciendo a un premio Nobel, y eso tampoco es. Entonces, desde ese punto de vista, yo te animo a que, no solo en esta presentación, sino a que colabores con el Instituto de Estudios Albacetenses y con otras instituciones locales, que a ver, las haylas, ¿no? Y que para cualquier cosa, pues sabes que puedes recurrir a nosotros también. Gracias. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Alba, muchas gracias por tu libro. Yo lo he leído 2 veces. Y a raíz de él, y viendo ahí lo de auxilio social, he descubierto algo que, Antonio, si meto la pata, por favor, corrígeme. Entre el año 42 o 43, esto fue un centro de acogida de niños. Serrano Suñer, un hogar infantil Serrano Suñer. Y venían aquí a comer. No sé, ¿venía también a dormir, Antonio? Sí. Sí, a dormir. El caso que yo, por ejemplo, conozco, la madre tenía que irse a los pueblos y estaba día y noche trabajando. Estaba afuera. Entonces venía a ver al chiquillo a 15 días o para esto. Eso fue un año lo que duró. Luego se pasó al edificio Fontecha. Perdón, al de la cuchillería. Entonces, eso apenas leí el libro, lo descubrí, pero lo he descubierto a través de tu libro. Por lo tanto, te agradezco un montón. Y los historiadores, como han comentado, sí estarán desprestigiados, pero al momento que te pones a historiar, te cierras en tu mundo, disfrutas un montón y te da igual los demás piensen. Y bueno, y Miguel Pardo, que ha dicho que él es economista, que le gustaría ser historiador, no obstante, a algunos historiadores o incipientes historiadores les ayuda muchísimo, cosa que le agradezco también. Muchas gracias. Gracias a ti. ¿Alguna intervención más? Bueno, pues yo tengo curiosidad, Alba también. Estamos hablando de tu libro, de la escasez, y la pregunta es si realmente había conciencia de que el hambre era un arma de guerra. Y sí, que seguramente sí. Y si el hambre era un arma de guerra, me gustaría que hiciéramos, si te parece, si lo crees de alcance, una comparación con el Homolor de Ucrania o con la crisis de la patata de Irlanda, ¿no? Que fueron también 2 casos en los cuales había la utilización, en la crisis de la patata de Irlanda es decir, casi se diezmó la población, si no más. ¿Qué te parecen esos ejemplos, por no decirte alguno más reciente, como el de Gaza? Sí. Bueno, pues tanto el Holodomor como la crisis de la patata, como en el caso de la hambruna española o los casos recientes de Gaza, pero de otros países que también han vivido aislamientos económicos y de suministros para intentar diezmar a su población. Es que el hambre evidentemente es un arma de guerra, y no solo es un arma de guerra, es que es un arma de guerra doble. Esto, perdonad que
Pero primero porque acuchilla a la población de las retaguardias y de los frentes sin que se sepa muy bien cómo solucionarse, y luego porque los otros frentes voluntariamente actúan para limitar la capacidad de abastecimiento. En el caso de la Guerra Civil Española, yo del Holodomor solo he leído, pero no me encuentro en la autoridad de poder hablar de ello, pero bueno, en el Holodomor está demostrado que voluntariamente el gobierno stalinista diezmó a la población limitándole los recursos para así forzar su resistencia y castigarles a la vez. En el caso de España, bueno, nosotros hemos podido documentar cómo los servicios de inteligencia iban boicoteando las compras de alimentos unos a otros para que así no recibiesen alimentos, o como la aviación sublevada se dedicaba a bombardear los barcos que venían cargados desde los puertos británicos, pero que venían del cereal argentino. Pero es que es más, la propaganda sobre el hambre también es una arma de guerra. Si nos metemos en la documentación de la época, encontramos que en todas ellas hay siempre una columna que te cuenta lo mal que lo pasan en el bando contrario, lo mal que lo pasan los prisioneros, y en el caso, ahora lo hablaré después, en el caso de, por ejemplo, el ABC de Sevilla, que como todos ustedes saben estaba a favor de los sublevados, mientras que el ABC de Madrid estaba a favor del gobierno republicano, pues en el ABC de Sevilla decían que la población republicana moría de hambre y tifus, mientras que los brigadistas internacionales se lo comían todo. No solo el pasar hambre, sino el atacar con el hambre y el instrumentalizar el discurso del hambre es lo que más diezma una población. Y la única manera de sostener una guerra es que la población esté activa para que por lo menos pueda estar a favor de la causa por la que luchan. Y tanto en ejemplos cercanos como lejanos, el hambre se utiliza justo para eso, porque es mucho más fácil que bombardear enteramente una ciudad, y es mucho más silencioso. Y bueno, otra consulta también. Nos has estado hablando y mientras que te estaba escuchando, digo, ¿qué comían diariamente? ¿No? La gente que lo pasaba mal iba desnutriéndose lentamente, sí, hasta que fallecía, supongo, ¿o no? O recibía tanta atención que, claro, la concentración de la población civil para cuidar a esa familia o a esos hijos o el padecimiento de los padres, etcétera. Pero ¿qué comían? Bueno, por inanición te respondo primero a lo segundo y luego a lo primero. Por inanición hay registradas muertes, pero la mayoría de las muertes que se producían no eran directamente por inanición, eran por la debilidad física que producía el no comer y el no tener tampoco carbón. Imaginaos en Albacete hasta hace no tanto tiempo, en invierno hacía frío, pero frío, mucho frío, y no había carbón. Y un cuerpo desnutrido pasando tanto frío no moría por el hambre, pero sí moría porque no tenía. ¿Qué comían? Pues hay un texto muy bonito que está en el diario de Albacete, que yo lo pongo de vez en cuando, esta vez no lo he puesto, pero me gusta mucho, que es de una columna que se hacía como de humor, porque en la guerra también había humor y también había bailes y había bares y había cerveza y vino también, la gente tenía que seguir viviendo por algo. Y entonces en esta columna escribían jocosamente: patatas, patatas, patatas. Hoy se van a comer patatas. Las puedes preparar fritas, pero sin aceite. Las puedes preparar cocidas. Las puedes preparar con ajo. Las puedes preparar con cebolla. Las puedes preparar sin ajo, sin cebolla. Comían patatas, legumbres, las naranjas que aprovechaban, pero por ejemplo aquí pues también judías, pero por ejemplo lo que es la carne, el pescado, los huevos y la leche estuvieron completamente desaparecidos. No se vieron, de vez en cuando se daba bacalao salado, pero a lo mejor una vez cada 4 semanas. 1 kilo de azúcar para toda la familia. El azúcar ahora lo vemos como muy malo, pero en ese momento era lo que la gente le daba la energía. 1 kilo de azúcar para una familia de 8 para todo el mes. Al mes siguiente a lo mejor no había. ¿Qué comían? Lo que podían. Lo que podían. Y bueno, y una última pregunta. En tanto que manejaban los suministros, los sublevados, ¿crees que había represión selectiva utilizando el hambre? Bueno, como medida represora. Aquí detrás de ti y delante de todos ustedes tiene una foto que no sé si se puede apreciar bien, pero es de los camiones de auxilio social. Como la mayoría de ustedes sabrán, Auxilio Social era el brazo más amigable de las instituciones del franquismo porque era quien se dedicaba
a la asistencia social. Antes se llamaba auxilio de invierno, luego le cambiaron el nombre. Pues en cuanto las tropas, en el caso de Albacete, los dos italianos en moto, creo que fue así, tomaron el ayuntamiento, lo primero que pasaba eran los camiones de auxilio social, porque uno de los principales lemas del franquismo fue que ni un hogar sin lumbre ni un español sin pan. Después, el hambre fue un instrumento de represión, un instrumento de señalamiento, un instrumento, se sabe que la autarquía, que era el modelo económico que tuvo el franquismo, era un modelo fallido y aún así se perpetuó de forma consciente porque sirvió para una represión económica muy fuerte. Y después, aún más, una cara un poco incluso macabra del tema es que el pertenecer a auxilio social era a la vez una forma de humillación para las familias de las personas que habían muerto defendiendo o que ellos mismos eran defensores de los ideales republicanos. Era una forma de señalamiento hacia el pobre, hacia el obrero, hacia quien no merecía la dignidad de la comida. Muy bien, pues podemos terminar con un gran aplauso para Alba. No hace falta. ¿Verdad?